conectar a través de SLN Live. Sean bienvenidos desde aquí, desde la capital del sol. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia. Hace un par de domingos comencé un tema que creo yo es de vital importancia que todo creyente lo pueda entender. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña que el pecado es letal. Es una palabra que hoy la sociedad de nuestros días trata de erradicar del diccionario. Es como que la palabra pecado es chocante a la moral de nuestra sociedad y quieren hacerla como una palabra que solamente se encuadre dentro de los términos religiosos. Hay que hacerla desaparecer del planeta. Y la Biblia le da una connotación sumamente importante. De hecho, solamente la palabra pecado determina no solamente la condición de nuestra estadía aquí en la tierra, sino que el pecado, esa simple palabra, si no sabemos lidiar con ella, determinará no solamente nuestra condición actual, sino nuestro destino eterno, donde pasaremos la eternidad. De hecho, la palabra pecado es tan trascendental en la Biblia que por causa del pecado Dios se tiene que hacer hombre y venir a resolver el problema que ocasionó el pecado. Cuando Dios crea la humanidad, Dios diseña un lugar maravilloso llamado Edén, donde Dios mismo, pues, era el todo en la vida de Adán y de Eva. Tenían una vida sumamente bendecida por Dios hasta que apareció el pecado. El pecado trajo una consecuencia letal. Ellos dejaron de disfrutar no solo la presencia y la comunión con Dios, sino que aún ese huerto que le producía bendición por doquier, dejó de ser para ellos, fueron expulsados de ese lugar y comenzaron a experimentar que la tierra le daba espinas. La bendición de tener hijos, algo tan hermoso como la mujer iba a poder disfrutarlo de una manera maravillosa. La consecuencia del pecado fue que los dolores en sus preñeces y sus alumbramientos se multiplicarían. Ellos comienzan a experimentar la muerte física, no en primera instancia en la vida de ellos. Ellos comienzan a experimentar la consecuencia del pecado que afecta a la vida física, que la lleva a un final en la vida de sus propios hijos, Caín matando a Abel. O sea que básicamente la muerte de un hijo, dicen para aquellos que han atravesado ese momento, que es un dolor indescriptible. Yo jamás podría imaginar qué se siente, pero también le pido a Dios que me ayude y me permita que nunca experimente eso. Cuando alguien te dice, yo me imagino el dolor que debes sentir ante la pérdida de un hijo y no lo has vivido, es que tú no te lo quieres imaginar. A ver si me ayudas ahí un poquito con la música. Entonces, esto es de vital importancia que nosotros lo podamos entender. Dios está muy claro en lo letal que es el pecado para la vida de las personas. Como Dios sabe que es algo que no solamente nos afecta considerablemente en nuestro día a día, Dios sabe que si no tratamos el tema del pecado, nos condenamos a una eternidad sin Él. Pero hoy hay mucha gente sufriendo de manera terrible. Ve que los días pasan y sienten como que, wow, pero ¿por qué a mí me pasa casi todo lo malo? ¿Por qué las puertas no se me terminan de abrir? ¿Por qué siento como que salgo de una mala y pienso que viene una buena y me viene otra peor? ¿Qué es lo que pasa? Claro,
como el pecado es una palabra que casi no se abarca en lo que es las conversaciones. Cuando digo conversaciones estoy hablando de que en la jerga popular la palabra pecado casi es una especie de extinción. Y este mundo en el que vivimos cada vez se van levantando nuevas generaciones que se van adentrando más en el pecado, pero personas que tienen una capacidad para presentarte lo malo como algo bueno y tienen una capacidad para presentarte lo bueno como algo malo. Entonces vivimos en una sociedad donde ya la gente está confundida. Muchos están practicando pecados y ni siquiera saben que es pecado. ¿Sí o no? Porque somos una generación que a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Eso te va trabajando en la conciencia, que es ese filtro que Dios puso en nuestro interior, que tiene la responsabilidad de dejarnos saber internamente qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado lo que hace es contaminar la conciencia. La Biblia dice que la cauteriza, es decir, deja de cumplir su función. Entonces ya la gente, cuando tiene la conciencia sucia, o en el peor de los casos, cauterizada, llega un momento en que ya moralmente no puede discernir qué está bien y qué está mal. Eso nos lleva a todos a llevar una vida de pecado, y el pecado tiene su consecuencia y Dios lo sabe y el diablo lo sabe. Y es por eso que todos nosotros como cristianos, como creyentes, debemos entender que el pecado no es algo que Dios se complace en vernos practicar. Porque hay gente que lo aliviana con palabras como, por ejemplo, una falta, my bad, my bad. Y hay gente que, por ejemplo, te agarra un micrófono y te justifica el pecado de modo tal que hace que tú y yo le perdamos el respeto al pecado. Y te dicen, a ver, hermanos, ¿quién nunca ha pecado y quién nunca peca? Y te agarran un versículo, por ejemplo, como el de Juan, y te dice, hermanos, el que dice que no peca, se engaña a sí mismo. Y no solamente que se engaña a sí mismo, lo hace mentiroso a Dios. Así que estos predicadores te dicen, si algún predicador te dice que es posible llevar una vida sin practicar el pecado, te está engañando. ¿Qué hace la gente al escuchar eso? Dice, bueno, pará, yo no quiero ser un mentiroso, ni tampoco quiero engañar a Dios. Entonces vamos a pecar para demostrarle a Dios lo pecadores que somos y que no somos hipócritas, que no lo andamos ocultando. ¿Se entiende a dónde lo llevo, verdad? Entonces la gente dice, bueno, y de repente te agarran otro versículo y te dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, no, todos somos pecadores, mi hermano. Lo que pasa es que, somos salvos por gracia. Y te van mezclando verdades bíblicas, pero a la vez te van metiendo el veneno en el medio. Porque de repente la gente dice, bueno, convengamos que yo tampoco puedo ser tan jactancioso de andar presumiendo que no peco. Claramente, yo por ahí meto la pata, peco. Bueno, entonces peco. Pero, nadie tiene el derecho de decirme nada, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero entonces de repente, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, entonces, ya está, saquémonos el peso del pecado que nos asedia. Entonces, ¿qué hacemos? Ya está, pequemos, resignémonos hasta que esta carne sea totalmente redimida en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Ya está. ¿Alguien podrá ser salvo por no pecar nunca? No, somos salvos ¿por qué? Por gracia. Así que, hermanos,
No se deje usted meter miedo por aquellos predicadores que te dicen usted tiene que respetar el pecado, huir del pecado, echar fuera el pecado y dejar de practicar el pecado, porque eso lo puede llevar a una eternidad sin Dios. Deje de prestarle atención a esas prédicas que te estigmatizan. Mi hermano, todos, Dios sabe que somos pecadores. ¿Qué pasa con la conciencia de la persona? No se haga el que no me está entendiendo. Vos le vas perdiendo el temor. Entonces ya vas como, bueno, todos somos pecadores, ¿sí o no? Entonces como ya soy salvo por gracia y como ya Cristo pagó el precio por mi pecado en la cruz, entonces yo puedo pecar sin culpa. ¿Por qué? Porque lo que me lleva al cielo es creer que Jesucristo es el Salvador. Y ya está. Y es allí donde está el problema, porque es una mezcla. Yo siempre he dicho, mi hermano, que quien te quiere envenenar no te va a dar un vaso de cianuro completo. Te va a dar 99% agua cristalina, limpia, y te va a poner una gota de cianuro. Esa gota de cianuro es totalmente letal para provocarte la muerte. ¿Se entiende? Yo te hago una pregunta. ¿Una gota de cianuro en un vaso lleno de agua lo contamina completamente? A ver, ayúdeme. Una gota de cianuro en un vaso completo de agua limpia, ¿contamina todo el agua? A ver, ayúdeme. ¿Sí? Ok. Un vaso que contenga una gota de cianuro, si yo lo lleno de agua limpia, ¿purifica el cianuro? ¿Quién dijo sí? No, me quiero cortar la vena con una hoja de lechuga. No. O sea, si yo agarro un vaso y le pongo una gota de cianuro y después lo lleno de agua, toda el agua que yo le ponga se contamina porque el problema está en esa gota de cianuro, hay que resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que no te dicen muchos de estos predicadores que tratan de cautivarte la atención y de hacerte pecar sin ningún tipo de arrepentimiento ni de remordimiento? Es que ellos no te dicen que el mismo Juan, que en un momento determinado dice, hijitos míos, si alguno dice que no peca, se engaña a sí mismo y lo hace mentiroso a Dios. Ese mismo Juan, un par de capítulos más adelante dice, no erréis, que es la palabra pecado, errar. No erréis. Dios, el que practica el pecado, es del diablo. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? No erréis. El que practica el pecado es del diablo, porque lo que es nacido de Dios no practica el pecado, pero tampoco puede, porque la simiente de Dios mora en él. Entonces, a ver, pastor, entonces dame el balance correcto. Ok, nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, ahora en este caminar que nosotros llevamos en la fe del Hijo de Dios, no quiere decir que somos personas perfectas, que no cometemos nunca un pecado. No, somos personas que hemos sido redimidas, que hemos sido salvadas por el Señor, ¿sí o no? Cristo pagó el precio, ok. Y Cristo nos ha hecho nacer de nuevo, es decir, ha cambiado la simiente pecaminosa que estaba antes de conocerle a Él y nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho nacer del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces somos personas que, como todavía dentro de toda la composición de nuestro ser, queda una que todavía tiene que redimirse en el aspecto de que tiene que esto corruptible vestirse de incorruptible y esto mortal vestirse de inmortalidad, es decir, la composición carnal todavía convive con nosotros, pero ahora por dentro hemos nacido de nuevo, hemos sido redimidos en el alma, ¿se entiende? Ahora, esta carne en un momento determinado puede pecar, ¿sí o no? Pero como adentro mora el Espíritu Santo, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Transgrediste la ley. Y inmediatamente nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento.
Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, caminamos en esta condición, todavía parte de nuestra composición tiene sus luchas. La Biblia dice que esta carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Esta carne anhela todo lo que a Dios le entristece. Hay una lucha, según Pablo dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Convivimos en un caparazón que nos trata todo el tiempo de llevarnos al pecado. Y tenemos un espíritu que aviva en nosotros que nos dice no. Y en esa lucha, lo que tú alimentes más es donde vas a estar más fortalecido, ¿sí o no? Tú alimentas el espíritu y la carne se va sometiendo más a la voluntad del espíritu, ¿sí o no? Pero una persona que no alimenta el espíritu, que no ora, que no adora, que no honra, que no sirve, que no glorifica a Dios, que no se humilla ante Dios, es una persona que tal vez todo el tiempo se la pasa alimentando la carne. Entonces, ¿qué pasa? La carne se comienza a fortalecer y entonces va doblegando la voluntad del espíritu y entonces lo que alimentamos, por eso que usted tiene que quedarse si lo desea al segundo servicio. Voy a predicar en el segundo servicio, somos lo que alimentamos. Tú alimentas la carne, de la carne vas a cosechar algo que no es algo que te gustaría. Pero si alimentas el espíritu, vamos a cosechar algo que claramente nos gustaría tener. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, hay que tratar con el tema del pecado. Y por eso que le he titulado a esta serie de conferencias que he venido hablando, Pecados Ocultos. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de pecar. Está el que peca conscientemente y está el que peca inconscientemente. Hay cosas que practicamos que nosotros pensamos que tal vez no es pecado, pero para Dios es pecado. Y después está la otra persona que dice, yo sé que para Dios esto es pecado, sin embargo se me antoja practicarlo. Pero bueno, quiero evitar el ojo humano para no ser señalado. Quiero evitar el ojo humano para no ser criticado. Quiero evitar el ojo humano para no perder privilegios. ¿Sí o no? Entonces la persona sabe que algo que está haciendo es pecado y trata de practicarlo en lo oculto. Entonces, a medida que va esquivando el ojo humano, se va sintiendo vencedor. Dice, bueno, mientras nadie compruebe que yo lo estoy haciendo, nadie tiene derecho a apuntarme. Quizás la persona dice, por dentro dice, yo sé que lo estoy haciendo, pero comprobámelo. Entonces cuando la persona dice, es que no tengo cómo comprobarte, entonces el que está practicando el pecado dice, si no tenés prueba, entonces no tenés derecho a nada. Se da media vuelta y se siente victoriosa la persona. Pero Dios no puede ser burlado. Quizás salimos victoriosos de esa conversación o de esa confrontación, ¿sí o no? Pero te da media vuelta y después, ¿qué le decís a Dios? Nosotros podemos cerrarle la puerta en la cara a una persona para que no nos vea, pero no le podemos cerrar la puerta del cuarto a Dios. Si Él traspasa paredes. Nunca nos olvidemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, tenemos una generación que practica el pecado muchas veces conscientemente, pero no lo asocia a cómo le va en la vida. Porque como todo el mundo lo hace, y si yo conozco gente que practica el pecado, que son bien descarados y practican mucho más pecado que yo, y le va mejor, es como que llevaron una vida en santidad. Así que imagínate, pará. La paga del pecado siempre es muerte.
que a algunos se le esté demorando un poquito más no indica que Dios no va a hacer justicia. Porque es una ley. Es una ley. Una persona que se tira de un primer piso tarda lo mismo en llegar al suelo que una persona que va cayendo de un piso 100. ¿Ah? No. Llega más rápido el que se cayó del primer piso. Y el que se cayó del primer piso, capaz que no se murió, dice, mirá, el otro pecador impedernido es Superman. No. No es Superman. Se está demorando un poquito más, pero te puedo garantizar que mientras más alta sea la caída, más dura es el golpe y más letal. Entonces, entendiendo esto, debemos claramente tener en cuenta que Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que hacemos, lo que pensamos en lo oculto. Pero también está la persona que peca y no sabe que es pecado. Eso también es un pecado oculto. ¿Oculto qué? Oculto a mi entendimiento. Por ejemplo, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, consentía en la muerte de muchos de ellos, pedía carta a las autoridades religiosas para ir a prender y meter en la cárcel a los cristianos que estaban más allá de las fronteras de Israel. Y Pablo estaba en ese momento pensando que estaba agradando a Dios. Y Pablo dice en un momento determinado, bueno, hasta que Dios se me reveló, Cristo se me reveló y me dijo, a ver, no estás persiguiendo a unos herejes, me estás persiguiendo a mí me estás persiguiendo. Y Pablo dice, Dios pasó por alto los pecados de mi inconsciencia. Él pensaba que estaba haciendo lo bueno, sin embargo, estaba matando a los hombres y persiguiendo a los hombres de Dios. Y Dios se le revela y él cambia, ¿se entiende? Pero Pablo no era un asesino en serie, no era el Chapo de Sinaloa, no era Pablo Escobar. Era una persona que en su celo por la Torá, por la religión judía, él pensaba que aprender a los cristianos era una forma de agradar a Dios. Sin embargo, le estaba ¿qué? Pecando. Ahora, entendiendo eso, quiero que vayamos rápidamente a algo que quiero ministrarles hoy. Según el libro de Isaías, capítulo 5 y versículo 20 al 23, dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Lo que está diciendo es que cuando te encontrás en una sociedad donde le comienzan a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, la conciencia comienza a perder su labor, comienza a perder su funcionabilidad. Y es lo que está pasando hoy. Por eso es tan importante refrescarle a los creyentes qué es pecado y qué no es pecado. Si alguno ya sabe qué es pecado, pues la Biblia claramente nos manda a qué cuando cometemos un pecado. A ver, ayúdeme. ¿A qué nos manda la Biblia cuando cometemos un pecado? A arrepentirnos, pero no solamente a decir sorry, my bad, mala mía, no. Arrepentirse, ¿qué es lo que significa? Dar una vuelta en U. Es decir, apartarme, no solamente arrepentirme. Y después, claramente, cuando Dios me alumbra el entendimiento y me deja saber que algo que yo estoy haciendo es pecado, la persona debe tener la humildad para reconocer y no poner su propio criterio. De decir, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero para mí eso es fanatismo. Ya para mí, hasta ahí no, pero si lo dice la Biblia, lo dice Dios. Sí, está bien, pero bueno, también tiene que tener en cuenta que a la Biblia la escribieron hombres. Para cuando uno se quiere justificar el pecado, ¿qué hace? Bueno, te tengo noticias. ¿Fueron hombres las que la escribieron? Sí, pero inspirados por un Dios perfecto. La Biblia contiene la verdad, porque es Dios el que determina
lo que es pecado y lo que no es pecado. No soy yo mismo el que determina lo que está bien y lo que está mal. Quien determina qué es pecado y qué no es pecado es Dios. Y lo dejó claramente establecido en su palabra. Eso merecía un aplauso, aunque yo sé que es algo bastante, a veces, en ocasiones, difícil de digerir. ¿Qué es pecado? Entonces, pastor, necesitamos aprender entonces. Necesitamos refrescar la conciencia, refrescar el entendimiento, limpiarla. ¿Qué hace una persona cuando se da cuenta que en su casa, cuando abre el agua, ya sea la pila de la cocina o en el peor de los casos, cuando flochea el baño y la cosa no pasa, sino que todo comienza a salir para arriba? ¿Qué hace usted? Porque todo eso que comienza a subir para arriba, ¿qué comienza a despedir? ¿Verdad? Y una persona dice, bueno, ya está, no pasa nada. ¿No pasa nada o pasa algo? ¿Y qué es lo que una persona normal haría? Destupir. ¿Sí o no? Bueno, cuando la conciencia llega a su colmo, entonces el pecado comienza a despedir olor. Comienza a contaminar nuestra vida. Entonces Dios tiene que venir permanentemente y hacernos una limpieza de conciencia. ¿Lo puedo decir? Es que yo no sé por qué razón la gente está predispuesta a limpiar las cañerías de su casa, a limpiar los filtros del aire, a limpiar los filtros del carro, a hacerse una limpieza de hígado graso. La gente está dispuesta a hacerse una limpieza de colon. ¿Sí o no? Pero muchos no se atreven a hacerse una limpieza de conciencia. Como que todo lo que le acabo de nombrar, si no se limpia, nos va a perjudicar. Si usted no le cambia el filtro del aire a su carro, y no le cambia el filtro de gasolina, y no le cambia el filtro del aceite, usted, tarde que temprano, ese auto se le va a fundir. Se le va a romper. ¿Sí o no? Si usted no le cambia el filtro del aire acondicionado a su casa, va a llegar un momento en donde todo eso va a ser un caos, su casa. Bueno, si nosotros no limpiamos la conciencia permanentemente... Claramente, yo sé que no es un mensaje muy apetecible a la carne lo que les voy lo que le vengo compartiendo. Es un mensaje que confronta, nos redarguye, en ocasiones hasta nos incomoda, porque esta carne se acostumbra a pecar y de repente te aparece Dios y te dice, eso lo tenés que dejar. Y la carne, diga conmigo, tacho, no siga. Porque hay muchos pecados que esta carne practica que son sensacionalmente agradables, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay pecados que la carne le gusta practicar que tiene sensaciones físicas agradables. Y de repente viene Dios y te dice, eso no lo puedes hacer porque es pecado por tu vida. La carne brinca y hasta se enoja. Uy, las veces que yo me he peleado con mi carne y nos hemos dejado de hablar por años. Pero no se da por vencida. Por lo menos la carne que me habita a mí, capaz que la carne de usted ya está toda purificada. Usted es un pedacito exacto, pero claramente. Lo que es mi carne, es como cuando Pablo en un momento determinado dice, yo por dentro me deleito en la ley de Dios. Para mí, la ley de Dios es algo maravilloso, pero hallo en mi carne, en mis miembros, algo que se rebela contra la ley de Dios. Claramente la carne dice que no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Entonces esta carne es golosa. Ay, Padre, ayúdame, Señor. Entonces, ¿qué es pecado? Rápido. Número 1, hacer acepción de personas. Ya lo vimos, no me voy a detener en ello. Pero después están los pecados sexuales. Existen los pecados sexuales que por lo general son los que más le gusta practicar ¿a qué? A la carne, ¿sí o no? Yo tengo una pregunta. ¿La sexualidad es pecado? A ver, ayúdeme.
¿Tener sexo es pecado? El sexo lo inventó el diablo. ¿Quién lo diseñó? Y todo lo que Dios diseñó en el Génesis, en el principio, vio Dios que era bueno. Entonces, ¿el sexo es malo o es bueno? Entonces, ¿cuándo es que el sexo que es bueno, que Dios diseñó, pasa a ser malo? El sexo en sí no es malo. Es cuando yo utilizo eso bueno que Dios diseñó para el disfrute y para la procreación, lo llevo a un terreno donde se practica fuera del marco establecido por Dios. Entonces, la sexualidad es buena siempre y cuando se practique dentro del marco del matrimonio hecho en pacto, no del matrimonio de que te vi, me viste, nos gustamos y nos vamos a vivir juntos, somos marido y mujer. No, eso es concubinato, eso no es matrimonio. Ay, pastor, por tu vida. Papel firmado no cambia nada. ¿Qué papel firmado? No te estoy hablando de un papel firmado, te estoy hablando de un pacto serio. Porque cuando una relación no es seria, entonces no te animás a firmar ese papel que tú dices que es un papel. Papel es lo de menos. Cuando hay seriedad, respeto, no tenés problema en firmar ese papel. Pero cuando ya proyectás que no querés envejecer con esa persona y que, bueno, ante cualquier eventualidad que pase nos separamos y ya nadie me acusa de divorcio. Entonces para unirte es casamiento, pero para separarte no es divorcio. ¿Te das cuenta cómo nosotros somos selectivos? Dios no puede ser burlado. A ver, porque claramente hoy día la palabra más buscada en Google es la palabra sexo. Nuestros niños están siendo adoctrinados con que ahora uno puede tener una reasignación del sexo. No hay nada más letal y terrible que eso. Nadie puede cambiar de sexo porque nadie puede cambiar la naturaleza. No, porque le vamos a reasignar el sexo. ¿Y cómo se lo vas a reasignar? No le vamos a cambiar los genitales. Pará, es que ni siquiera esto tiene que ver con una connotación religiosa. ¿Vos te pensás que una persona cambia de género porque le cambiaste los genitales? Hay que estar demasiado demente para eso. Porque somos una composición no solamente genital, sino genética en su totalidad. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo grita lo que naturalmente somos. Hay una diferencia entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Punto, ya está. Entonces, ¿cuál es la sexualidad que Dios aprueba? La que se practica dentro del marco del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Toda sexualidad que se practique fuera de esos parámetros es pecado, aunque se practique heterosexualmente. Porque yo he conocido gente heterosexual que piensa que es más pecado ser homosexual que adulterar. Es el mismo pecado sexual. ¿Se entiende, verdad? O sea, no es más pecado mantener una relación sexual entre dos personas del mismo sexo que mantener una relación sexual premarital o extramarital. Ambos son pecados sexuales. ¿Es pecado mantener relación sexual con personas del mismo género? ¿Es pecado mantener relaciones sexuales entre un hombre y una mujer sin que tengan el pacto matrimonial? ¿Es pecado que se mantenga una relación sexual entre un hombre y una mujer que están casados y que lo practiquen fuera del marco del matrimonio con otra persona? Eso también es pecado. ¿Es pecado que un hombre o una mujer mantenga relación sexual con un animal? Eso se llama zoofilia. Es pecado que un hombre y una mujer mantengan pecado dentro del marco familiar. Eso se llama incesto. Ay, pastor, y entonces qué aburrida la vida. O sea que solamente se puede practicar el sexo en el marco del matrimonio con una sola persona durante toda tu vida. Ay, deja eso por tu vida. Entonces hay gente que dice, yo no sé qué está pasando, ¿por qué? ¿Por qué no veo que las puertas se me abren? Porque estás encubriendo un pecado
aunque el mundo grite que eso no es pecado, que deja eso, aunque el mundo grite que no es pecado, para Dios sigue siendo pecado. Y el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago entonces? ¿Sabes qué dice la Biblia? Para los que dice, honroso sea el matrimonio entre nosotros y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios, estamos hablando de pecados sexuales hetero, a los fornicarios y a los adúlteros, ¿sabe qué dice la Biblia? Los juzgará Dios. Y pastor, ¿y qué pasa con la gente que nace sintiendo atracción hacia personas del mismo género? Eso es un hábito aprendido, no es algo genético. Es como si un mujeriego me dijera a mí, bueno, pastor, yo desde que tengo uso de razón, me gustan las mujeres. Toda la vida. Eso está en mi gen. Bueno, quizás sí. No en tu gen, sino en la conducta aprendida del lugar a donde vos te desarrollaste. Pero si ese es tu problema, no te hagas problema. Entonces, pastor, ¿qué hago? Esa debilidad, ponla delante de Dios. Y Dios te va a ayudar a vencer eso. Ah, pastor, ¿se puede dejar de ser mujeriego? Sí. Mira que tenés al lado y decirle, ¿vos lo lograste? Claro. Aunque a veces me descuido y esta chuleta tiene mente de elefante. Pero es que el tema de la promiscuidad ya no solamente es un tema varonil. ¿Sí o no? Hay mujeres, mi hermano, que son, ya conmigo, muchachos. Son terribles, mi hermano. Son internacionales, no han dejado un solo país de pie. Al buen entendedor, pocas palabras. Tienen más millas que American Airlines, mi hermano. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque algunos dicen, pastor, ¿dónde lo dice la Biblia? Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que es la palabra pecar, no pequéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los... A ver, ayúdame a leerlo. No tenga miedo de leerlo. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Ah, pastor, hasta ahí también. No me diga que es pecado emborracharse. Sí, hombre. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, a ver, fuerte, a ver, y esto erais algunos. ¿Sabe lo que está diciendo con esto? La buena noticia, que muchos cambiaron. Erais algunos. Algunos se echaban con varones, algunos eran adúlteros, algunos eran ladrones, algunos eran borrachos, y esto erais algunos. Es decir, ¿se puede cambiar? Sí. El mujeriego puede cambiar, la hombrera puede cambiar, el homo puede cambiar, la lesbi puede cambiar, todos pueden cambiar, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces ahora dice, y esto eres alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor. Trataré de ir rápidamente avanzando. Esos son los pecados sexuales. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es hacer acepción of persons. Acepción de personas. Pecado es no saber inglés en una nación donde se habla inglés. Ay, pastor, no, eso no es pecado. Eso no es pecado. Ok. Están los pecados sexuales. Diga conmigo, también están los pecados del alma. ¿Se recuerda cuando la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá? Entonces, el alma peca también. El alma, los pecados del alma son aquellos pecados emocionales,
sentimentales, que no te van a aparecer en una radiografía ni en un MRI, pero sí te aparecen en el rostro porque se dejan ver en tus actitudes. Entonces, ¿cuáles son los pecados del alma? 1, la envidia. Dice Salmo 73, 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, el envidioso es aquella persona que siente irritación cuando ve que a alguien más le comienza a ir mejor que a él. Y envidiosa es la persona que siente esa alegría sarcástica de ver que otro fracasó en el lugar donde él también fracasó. O sea, por lo general, el éxito del exitoso es el fracaso ajeno. El envidioso celebra más la derrota de otros que la victoria propia. Porque el envidioso lo único que quiere es que alguien más no le supere. Y está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Por eso que la envidia es tan tóxica que aún se mete en los púlpitos. Hay quienes predican por envidia. Satanás por envidia deseó estar con un trono semejante al de Dios. Por envidia no soportó ver que Adán y Eva tuvieran lo que él siempre soñó tener pero que no tenía. Él dijo, yo subiré a lo alto y seré semejante. O sea, si él quería ser semejante al Altísimo, él era un cuerpo celestial creado. ¿Se entiende? Era un querubín, hermoso por doquier, pero era un ser creado por Dios, pero que no tenía la semejanza ni la imagen. Ni los querubines, ni los serafines, ni los arcángeles, ni los ángeles, ni el cuerpo animal que compone todo lo que es el globo terráqueo. Nadie tiene la imagen y semejanza de Dios. Lo único creado por Dios que contiene su propia imagen y su propia semejanza somos nosotros. Y noten ustedes, cuando Satanás, que no solamente experimentó que Dios lo expulsara y lo echara y cayera como un rayo, cuando él vio que en el Edén esas dos criaturas creadas por Dios, porque Dios lo último que crea es al hombre y a la mujer dentro de lo que es, ¿verdad?, la escenografía de esta tierra, ¿sí o no? Dios hace los mares, pues los cielos, va armando toda la habitación del hombre, ¿sí o no? Y crea los animales del mar, crea los animales que van a habitar en la tierra, pero a lo último dice, bueno, voy a hacer al hombre y a la mujer. Cuando Satanás mira al hombre y a la mujer, solamente podía ver que ellos tenían una composición que él anheló tener. Él dijo, yo subiré a lo alto y seré semejante. Yo quiero tener la semejanza del Altísimo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y señoré sobre todo lo que yo he creado aquí en la tierra. Eso despertó la envidia de Satanás. Y allá fue a contaminar el corazón de Eva, porque fue Eva. Déjeme terminar de hablar, por favor. Feministas. Déjeme terminar. Fue Eva, bíblicamente, la que se dejó seducir en primera instancia. Y después el marido, que era medio... Sí, obediente a la mujer. Por eso que a mí me caen mal los hombres que son así. Los hombres que la mujer le dice, anda. Sí, mi amor, ¿cómo no, mi amor? Sea como su pastor. Estoy hablando del pastor Roberto. Pastor Roberto es la cabeza de su hogar, mi hermano. Otra vuelta prediqué eso y la pastora estaba a las risas, la pastora Roxana. Y yo le digo, es la primera mujer que se ríe cuando digo que su marido es la cabeza y no se siente intimidada. Y le digo, ¿por qué te sonreías mientras yo predicaba eso? Y me dijo, ¿por qué él es la cabeza? Pero yo soy el cuello. Lo muevo para donde quiero.
La miré a mi esposa y le dijo, no quiero que la imites. Como le decía, mi esposa es una mujer de Dios increíble. Gloria al Señor, es una mujer. Yo le agradezco tanto a Dios, mi hermano, una mujer. Yo a veces digo, ¿cierto, mi amor? Gloria al que vive, es una mujer tan impresionante. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué tanto? Yo no merecía tanto, Señor. Entonces la envidia es un pecado del alma. Te decía que la mujer, todo lo que tu mujer te aconseje, hacele caso. La mujer tiene un sexto sentido, mi hermano. Renuncia a ese corazón machista, mi hermano. Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Job capítulo 5, versículo 2, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 23, 17 y 18, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Otro pecado del alma es la avaricia. Es cuando el dinero pasa a ser mi única meta en la vida. O sea, es cuando, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que un ministro, que un predicador es avaricioso? Porque todos sus mensajes comienzan, se desarrollan y terminan en el dinero. Yo digo, a ver, hay un momento determinado donde uno debe hacer docencia en cuanto al dinero, predicar en cuanto a cómo administrarlo, cómo, ¿sí o no? Porque la Biblia te habla de él. Pero sí, lo único que yo tengo como bosquejo es enseñar plata, 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 es porque tengo problemas con eso. ¿Sí o no? Entonces, hoy día hay mucha gente que está desilusionada de la fe. ¿Por qué? Porque el evangelio que se predica en no pocos lugares, mal llamado, diga conmigo, mal llamado, fuerte, a ver, mal llamado evangelio de la prosperidad. Porque yo no le voy a dar la prosperidad a Satanás. No voy a satanizar una palabra que es una promesa de Dios. No existe el evangelio de la prosperidad. Porque si yo digo eso cada vez que se anuncie o se mencione la palabra prosperidad, la gente que dice, esa palabra no es de Dios, ¿sí o no? Porque ya se estigmatizó la palabra, se satanizó la palabra, ¿se entiende? Ok, no es el evangelio de la prosperidad. Porque claramente los que viven de acuerdo al evangelio prosperan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y Juan lo dice, es mi deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, que claramente la prosperidad no es algo que está fuera de los planes de Dios para la vida de sus hijos. ¿Hasta acá estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, no se le llama evangelio de la prosperidad. En todo caso sería el evangelio de la avaricia y de la codicia. De la avaricia. Son personas avarientas, son personas que no tienen ningún tipo de pudor a la hora de, distorsionar la escritura con tal de extraer de la gente el dinero y crear sus propios imperios personales. Y eso hace que mucha gente hoy generalice, ¿sí o no? Y entonces, no, que todos los pastores son así. No, mi hermano. No meta a todos en la bolsa. Porque la generalización no es algo que le va a hacer bien a nuestro corazón. Que yo haya tenido una mala experiencia con alguien no indica que todos son iguales a esa persona con la cual yo tuve la mala experiencia. Si, por ejemplo, tú eres una mujer y de repente, pues, te ilusionaste mucho con un hombre y ese hombre te hizo una mala jugada, tú no puedes ahora andar por la vida diciendo todos los hombres son una porquería.
porque tuviste una mala experiencia con uno. Y viceversa, si una mujer te pagó mal, tú no puedes ir por la tierra diciendo a todo el mundo, todas las mujeres son lo mismo. No. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Entonces, la avaricia es cuando la persona tiene como única meta el bien material, el dinero. Pero la avaricia no solamente que hace que nuestra única meta sea las riquezas y la materia y el dinero, sino que la avaricia es tan tóxica que ni siquiera aún nos permite disfrutar de eso que llevamos acumulado. El avaricioso ni siquiera puede disfrutar el gastarse lo que ha acumulado. Cuando Jesús menciona la parábola de la avaricia, nos deja saber que esa persona, cuando vio que en un momento determinado la productividad le fue bien, porque, a ver, para ser avaricioso no tiene que ser un narcotraficante. Hay gente que en su negocio le va bien, ¿sí o no? A ver, ayúdeme, le va bien, hizo negocios buenos, no estafó a nadie y le fue bien. O sea, no toda persona avariciosa es porque hizo negocios turbios. Hay gente que hizo negocios buenos y le fue bien. Y Jesús está haciendo mención a esto que ahora lo vamos a leer. Pero esa persona, cuando vio, como tenía problemas de avaricia, cuando vio todo lo bueno que había producido, lejos de decir, bueno, voy a hacer con esto que Dios me ha permitido ganar, voy a bendecir a muchas personas que no tienen, voy a darle un mejor pasar a mi familia, voy a disfrutar, ¿cierto? Y también voy a ahorrar. ¿Se entiende? ¿Sabe lo que hizo el avaricioso este? Dice, bueno, tengo todo, me fue tan bien, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derrumbar los graneros que tengo, voy a hacer uno más grande y lo voy a acumular. Porque no lo que... Nunca se le ocurrió decir, con esto voy a bendecir al que no tiene. Nunca se le ocurrió decir, bueno, con esto voy a darle gracias a Dios. Dios me ha permitido tener una cosecha maravillosa. Dios me ha permitido que mi empresa crezca, que mi empresa florezca. ¿Cómo no voy a honrar su reino? ¿Cómo no voy a bendecir su casa? No, el avaricioso no entiende de eso. El avaricioso aún le duele gastar lo que tiene. El avaricioso es aquella persona que teniendo 10 millones de dólares en el banco te invita a comer y cuando están sentados en su mente está diciendo que no pida el plato más caro, que no pida el plato más caro, que no pida el plato más caro. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han invitado a alguien a comer? Levánteme la mano. Si usted alguna vez invitó a alguien a comer. ¿Y a usted se le pasó alguna vez cuando le pasaron la carta decir, ay, que no pida esa langosta, que no pida esa langosta, que no pida esa langosta? No, a ninguno. Bueno, invíteme a comer. Mira, ay, no, pastor. Vos tenés a tu esposa, tus 4 niñas y para colmo también te metes a la suegra ahí, que la suegra se hace la que no sabe, pero a mí me ha pasado. Nos sentamos a comer y yo ¿qué pido? Digo, bueno, tráeme una masita de puerco con gris, 11 pesos, 10.99. Y le digo a mi esposa, mi amor, yo no tengo mucha hambre. Y ella me dice, yo tampoco tengo mucha hambre. Y compartimos el plato. Dice, bueno, son 5,50 cada uno. Y a las niñas yo la miro y le digo, ya tienen 40 años cada una, pero siguen pidiendo del kids menu. ¡Ay, qué pena con usted! Ya me han pasado a mí, siguen pidiendo del kids menu. Entonces yo agarro y digo, bueno, ya está, ¿somos cuántos? Somos 20, 25 dólares, nos gastamos. Y ahí está la suegra. Y le digo, ¿usted suegra qué va a comer? Dice, esto. ¿Viste cuando uno busca en la Biblia, Señor, háblame y pone el dedo ahí? Y le digo, a ver, ¿qué quiere? 45 dólares, pero... Yo agarro y le digo, pero eso no le va a gustar a usted. Sí, vamos a probarlo, me dice. Le digo, pero no, está feo. Me dice, eso no es así. Y encima que pide el plato más caro, me pide un appetizer y un postre, mi hermano. Por eso yo le digo a ustedes, mi hermano, no me invita a mí a toda la familia, invita a mi suegra, llévesela ahora, hoy se la puede llevar. Le estoy bromeando. De todas maneras, si me lo piden, no se lo compro, pero no es el punto.
No es el punto. Mira, Lucas 12:13, Aimé, si me ayudas. Lucas 12:13 al 21 dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia, que es un pecado del alma. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Noten ustedes que el hombre rico no había hecho ningún trabajo sucio, nada, simplemente le había ido bien en ese año. Y él pensaba dentro de sí, miremos cómo piensa un avaricioso, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo: esto haré. Daré una buena semilla sanando las naciones para que ellos puedan seguir ayudando a tanta gente. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. Noten ustedes que ni siquiera él la quería gastar, solamente que él se satisfacía en ¿qué? En guardar. El avaricioso ni disfruta él, o sea, a ver, no disfruta en compartirlo, pero muchas veces ni siquiera en gastarlo en él, no lo disfruta. Porque para el avaricioso es sentarse y ver todo lo que tiene acumulado. ¿Conoce gente así? Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y noten ustedes, el avaricioso depende de sí mismo. Porque ¿sabe lo que está diciendo el avaricioso allí? Lo que está diciendo es: alma, repósate, ya tienes mucho guardado para muchos años. Es decir, tu mañana no está en las manos de Dios. ¿Se entiende? Es decir, el avaricioso dice: yo guardé mucho para los próximos años, yo me garantizo de que no me va a hacer falta nada y no voy a tener que estar con el corazón en la boca de depender que Dios me supla, porque si no... O sea que la avaricia nos lleva ¿a dónde? A la autosuficiencia y a la incredulidad. Pero mira lo que sigue diciendo después. Dice: muchos bienes tienes para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, pecado del alma, la avaricia. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Imagínate que de repente, en 1958, ¿están listos? De repente alguien en la isla en 1958 produjo una maravillosa empresa, cosecha, le fue muy bien, se sentó, miró y dijo: alma mía, contempla todo esto que has producido. Y de repente en 1959 aparece un personaje que se encarga de extraer y de expropiar los graneros del fruto del trabajo de otra persona. Necio. ¿Te das cuenta que esta noche pueden venir por tu alma? Puede cambiar el gobierno, puede venir una persona que te expropie todo lo que te ha costado tanto construir. Porque en el mundo en el que vivimos el orín corrompe. Los socialistas están a flor de piel. Y les gusta expropiar, ¿eh? Les gusta. Claramente ellos no te dicen que eso es robo, te dicen que es justicia social, que es redistribución del ingreso y redistribución de las riquezas. Que ya está bueno de los terratenientes. Sin embargo, esos mismos que se disfrazan de justicia social, de que odian la terrateniencia, de que ellos son los que se jactan de redistribuir las riquezas, son los mismos que tienen mucha tierra, mucha riqueza acumulada, es decir, no están interesados en redistribuirla, están interesados en quitártela para hacer ellos sus propios graneros. Por eso que en los últimos 40, 50 años, la única empresa que creció en América Latina fue la empresa de los políticos. Mientras nuestros países se empobrecen cada vez más, los políticos son cada vez más ricos. ¿Saben por qué? Porque todavía el mundo en el que vivimos, y mucho más en Hispanoamérica, no hemos entendido cómo trabaja la manipulación política. Debemos entender, porque para que un avaricioso
tenga éxito necesita de una población que tenga envidia y que tenga las mismas ansias. ¿Sabe por qué el evangelio de la avaricia ha tenido tanto éxito? Porque el que está siendo manipulado con esa doctrina tiene las mismas ansias del que le está enseñando esa doctrina. ¿Se entiende? Que de repente yo te diga a ti, ¿cuántos quieren que el Señor haga aparecer millones? Ay, no me estás creyendo. Dios tiene el poder de una manera sobrenatural hacerte aparecer riqueza en tu cuenta de banco. Pero ahora tengo una palabra. La Biblia dice, creed en Jehová y estaréis seguros, pero creed a sus profetas. ¿Te das cuenta cómo te voy envenenando, verdad? Tengo una palabra profética para ti. Los que ahora corran, les voy a dar 30 segundos, un minuto, mire, voy a ser bueno con usted, un minuto. Los que corran acá con $1,000, en las próximas 24 horas, ustedes van a ver en su cuenta de banco que van a aparecer $100,000 el que menos le aparece. ¿Cuántos lo creen? No están creyendo al profeta. No están creyendo al profeta. Yo ya estaría corriendo en este lugar. Bueno, hay gente, para que es mentira, porque ahora me editan y me dicen, el pastor Oscar está pidiendo plata. No. Le estoy enseñando descriptivamente cómo lo hacen. La persona que tiene esa misma, dice, doy 1,000 y me ponen 100,000. O sea, tiene la misma avaricia que el que le está enseñando. ¿Se está entendiendo, verdad? Eso es lo que pasa. Para que un manipulador tenga éxito necesita un pueblo que tenga las mismas ansias. Para que un socialista le quite a alguien el sudor de su trabajo, tiene que encontrarse con una población que tenga envidia de lo que éste produjo. Por eso que el socialismo se fortalece en la envidia. Pero el capitalismo también es tóxico, porque el capitalismo te hace adorar las riquezas, te hace adorar al Dios dinero. Entonces el capitalismo te hace adorar tanto la materia que hace que tú y yo nos metamos en deuda con tal de adquirirla, y de esa manera te esclavizan también. Ambas ideologías políticas son esclavizantes. Quizás una te brinde una proporción de, pero es tan feo ser pobre como vivir esclavizado a la deuda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero este país te dice, y con la propaganda tan buena que tienen, te hacen creer que tú necesitas cosas que no necesitas, porque necesitas impresionar a gente a la cual no les importa nada. Y la Biblia dice en Proverbio que el que pide prestado es esclavo de aquel a la que le pidió prestado. Entonces, ¿qué pasa? Yo me meto en deuda, me compro el televisor que no necesito, me compro el carro que no necesito. No porque no necesito un carro, estoy hablando de que me compro un carro que no necesito. Si tú necesitas, ¿para qué necesitas un carro? Necesitas un carro para trasladarte de un sector a otro, ¿sí o no? Entonces, si tu salario es de $2,000, $3,000 al mes, ¿por qué te vas a comprar un auto en donde vas a pagar $1,200 de letra, $300, $400 de seguro? ¿Qué te vas a gastar? ¿Medio salario? ¿Se entiende? Eso es lo que te estoy tratando. Entonces, ambas cosas son nocivas, son perjudiciales. Por eso que en el único lugar donde nuestra alma no se va a corromper es cuando hacemos tesoros en el cielo. Cuando nuestra fe está fundamentada no en la izquierda, no en la derecha, no en los demócratas ni en los republicanos. Nuestra fe, cuando está fundamentada en Cristo, nada ni nadie podrá detener nuestro destino de gloria y de bendición. Pongámonos de pie y le vamos a leer este versículo. Yo a veces digo, ¿por qué pasa tan rápido el tiempo? Dice Lucas capítulo 12, versículo 13. Pero Dios, el otro versículo que le sigue. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está ¿qué?
envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pecados del alma, ¿verdad? Pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, como lo que le acabo de decir recién, toman la piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo. ¿Cuánto tienen sustento y abrigo? Levánteme la mano. Ok, dice, estemos contentos. Es decir, es una condición del alma. Noten ustedes que no dice estemos conformes. Acá no está diciendo que hagamos un voto de pobreza, ni tampoco que rechacemos la prosperidad. Está hablando de una condición del alma. Si tienes sustento y tienes abrigo, tienes que estar contento. Pero el capitalismo te dice que si no tienes los lujos de última moda, tienes que estar triste. ¿Sí o no? Yo he conocido desde los púlpitos, a ver hermanos, salga de aquí, vaya y póngale la mano al carro que le gusta. Si le gusta ese BMW que vale 200.000, póngale la mano y por fe, decrételo, este auto me pertenece. Vaya a esa casa, usted tiene un hijo, son 3 en la casa, pero si le gusta esa casa que tiene 7 cuartos, póngale la mano, porque la Biblia dice, todo lo que la planta de tus pies pisares será vuestro, póngale los pies. Y ahí va la gente a hacer esa ridiculez. ¿Se entiende? Porque nos han enseñado en este mundo capitalista a estar tristes por lo que nos falta y no a estar contentos por lo que Dios nos permite tener. Si tenemos sustento, si tenemos abrigo, estemos contentos. Vuelvo y le reitero, no le estoy diciendo que se conforme. Siempre esfuércese por alcanzar más. No tengo problema. La cuestión es cuando nuestra condición es de queja, de insatisfacción. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo voy a la casa de los hermanos, estos descarados? Hace 3 meses que está acá y tiene el televisor que se compró de 85 pulgadas que no le cabe en la pared. ¿Y por qué él lo tiene? Y yo llevo 5 años acá y tengo el que me traje de Cuba que todavía me da corriente cuando lo quiero cambiar. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Iván, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué qué? Por eso que todavía te da corriente el televisor. Porque te estás quejando. Estás murmurando, estás reprochando, estás lleno de insatisfacción. Aprende a contentarte con lo que Dios te permite tener. Tenés comida, dale gloria a Dios. Tenés que comer, tenés que beber, dale gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores. Si tenemos comida, si tenemos bebida, eso es un motivo para adorar al Señor. Eso es un motivo para exaltar al Rey de Reyes. Vamos, alguien tiene que levantar sus manos y decirle, Señor, gracias. Voy a terminar este día adorándote. Gracias por la mujer que me diste. Gracias por el marido que me diste. Gracias porque estoy en Estados Unidos. Gracias por la casa. Gracias por, Señor, por el sustento. Gracias por la salud. Gracias, gracias, gracias. Vamos a darle gracias a Dios.